Belinda será la protagonista de una serie que llevará por nombre Carlota y que representará la vida de la famosa emperatriz de México. La también cantante confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de Variety con la exclusiva. Belinda agregó un mensaje en el que expresó que lleva 2 años soñando con este proyecto y que por momentos llegó a pensar que no llegaría. Reconoció que no tenía palabras para describir lo que significa para ella esta oportunidad. De acuerdo con Variety, Carlota es una serie dramática de Sony Pictures que comenzará a rodarse a finales de año en México, Colombia y España. La producción contará también con la participación de Jaime Lorente, recordado por su participación en la serie La Casa de Papel, y Miguel Ángel Silvestre, quien ha destacado en series como Sense8. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Carlota y su esposo Maximiliano de Habsburgo llegaron a México en mayo de 1864 para establecer el Segundo Imperio Mexicano, que duró hasta 1867. Este es el escenario en un vecindario de San Diego. Restos calcinados de una avioneta, vehículos incendiados y una casa dañada por el impacto. Todo esto después de que una aeronave Cessna 550 modelo 1985 se estrellara la madrugada del jueves tras impactar con cables eléctricos a unos 3 kilómetros del aeropuerto ejecutivo Montgomery Gibbs. El accidente dejó al menos 2 personas muertas y 8 más heridas, informó la policía de San Diego. La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado que 6 personas viajaban a bordo del avión. De acuerdo con Elliot Simpson, investigador de accidentes de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la avioneta golpeó primero las líneas eléctricas y luego colisionó contra una casa. El impacto desató un incendio que alcanzó a varios vehículos. El vuelo había partido de Nueva Jersey el miércoles por la noche, alrededor de las 11:15 p.m. y realizó una parada para recargar combustible en Wichita, Kansas, antes de estrellarse, según informaron las autoridades.